Mi nombre es Nancy Martínez y yo les quiero contar un poco cómo llego a este mundo de la felicidad. Yo recuerdo que hace 6 años, un día mi jefa sale muy enojada de su oficina, me prende del brazo y me jalonea por un pasillo y me mete a una oficina súper enojada y me empieza a agarrar a gritos sin razón. Normalmente soy una persona que asume su responsabilidad, pero era sin razón. Y ese fue el último día que vi a mi jefa porque después me fui de vacaciones, regresé y me corrieron, ¿verdad? Y ese día me prometí construir algo, construir una empresa que ayudara a las organizaciones a tener empleados felices, positivos y productivos. Porque ¿saben qué pasa? Que yo amaba esa empresa, la amo todavía. Y qué interesante es que a veces no tener o no hacer las cosas correctas puede generar que tengas malos líderes y que talento interesante se te vaya o que de repente baje la productividad. Entonces, por eso es que decidí trabajar en estos temas de felicidad organizacional y en estos momentos que estamos viviendo es más importante. Muchos de mis clientes me dicen, ¿cómo hablar de felicidad organizacional en momentos como este que estamos viviendo? Pues con más razón, porque la felicidad organizacional lo que hace es dar herramientas, dar recursos, dar metodologías a los participantes o a los empleados o a los colaboradores, como quieras llamarle, para que tengan más recursos psicológicos y para que puedan ser más resilientes, para que estén más saludables, para que estén más en equilibrio. Entonces, en estos momentos es más importante. Y si sacáramos ese elemento de esta conferencia, que es la situación actual, pues aún así la felicidad en la organización se vuelve algo súper poderoso para hacer que las organizaciones sean más ágiles, para hacer que los colaboradores sean más ágiles, que los equipos sean más ágiles, porque no solo es que recursos humanos haga esta intervención para convertir a una organización más ágil, también se trata de que las personas sean más ágiles, los líderes, los equipos, la alta dirección, la organización completa. Entonces quiero que vayas viendo que para hacer una estrategia de felicidad es importante ver todos los elementos que te estoy contando. Esto soy yo, ya después ahorita les dejo mis redes sociales si quieren para que sepan un poco más de mí, pero te voy a contar dos cosas importantes de mí, que la primera es que amo los carros de carreras. Y me dirás, Nani, ¿qué tiene que ver en este tema que amas los carros de carreras? Tiene que ver mucho porque qué interesante sería que tuviéramos líderes que fueran capaces de meterse a la cocina de nuestros colaboradores. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué es lo que le apasiona a tu gente? ¿Sabes qué es aquello que en estos momentos, por ejemplo, difíciles, los puede sacar de la realidad y los puede conectar con una situación distinta? Tengo muchos líderes que me dicen, no, o sea, yo no me meto a la cocina de mis colaboradores porque hay una línea muy delgada y puede confundir su amistad con mi liderazgo. Y eso, señores, lamento decirles que ya es la vieja escuela, eso no funciona, te tienes que meter a la cocina de tu colaborador sin invadir su vida personal, sin que sea su amigo, pero ¿qué crees? Por ejemplo, en momentos como este, será importante saber cómo está en su casa, cómo está en su familia, si tiene equilibrio psicosocial, si la persona psicológicamente está bien. Todo eso es súper importante porque si no, ¿qué crees? Te afecta en la productividad. Y tú como líder de recursos humanos, si es que lo eres, pues no es 100% tu responsabilidad, pero hay que habilitar a los líderes para que sean capaces de identificar eso. ¿Y qué creen? Muchísimos líderes no tienen esa capacidad de identificar cómo está su gente y mucho menos de moverla a un lugar mejor. Y luego la otra cosa que te quiero contar es que soy la más dispersa del mundo y tienes que enseñar a tus colaboradores a aceptar sus oscuridades, a ver también cuáles son esas cosas en donde cojean y ver cómo eso puede impactar a la organización. En mi caso, por ejemplo, ser dispersa, pues hace que mi equipo trabaje todavía más. ¿Sabes por qué? Porque como todo se me olvida, como de repente yo te puedo decir que puedo ir a un evento y estoy dando una conferencia, yo me salgo y no traigo la computadora y dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver un montón, porque entonces tú como líder puedes generar estrés en un equipo, ¿sabes? Entonces es importante que cada uno vea sus oscuridades y eso cómo le puede impactar al resto del equipo. ¿Cuáles son tus oscuridades ahorita si fueses líder? ¿Estás atento a tu equipo o estás disperso o de repente generaste
exceso de supervisión, tienes falta de confianza, ¿sabes? Todo eso es importante que seamos capaces de verlos desde la individualidad y desde la organización para saber cómo le puede impactar a alguien de nuestro equipo. Ahora, vas a decir, ¿qué tiene que ver la felicidad organizacional o cómo se trabaja? Ahí te va. Primero quiero que comprendas cómo se trabaja la felicidad o cómo se compone tu felicidad, porque si tú logras comprender cómo funciona tu felicidad, vas a comprender cómo funciona la de tus colaboradores. El 60%, el 50% de la felicidad es genética. ¿Qué significa? Que si tú tuviste unos padres que te ayudaron, que te dijeron cómo manejar tus emociones, que siempre te impulsaron a alcanzar tus sueños, que cada vez que tú tenías un logro te festejaban, ese tipo de felicidad ya la tienes garantizada. Pero si hablamos de Latinoamérica, la mayoría de las personas no vivimos una infancia, digamos, tan saludable o tan positiva. Todos nos enfrentamos a algunos retos. A muchos de nuestros papás no fueron entrenados para trabajar con nosotros, ¿sabes? Pero me dirás, ¿esto cómo impacta en el trabajo? Impacta un montón, ahí te va. ¿Qué significa esto? Te voy a dar un ejemplo. Un día teníamos un caso grave de un director ejecutivo que no tenía buenas maneras de gestionar a su equipo y lo gestionaba a gritos. Y uno de sus colaboradores, hombre, resulta que cada que este director le hablaba y le gritoneaba se ponía a llorar, pero ambos eran talentosos, ambos los quería retener la organización. Entonces, ¿qué sucedía? Pues este chico que al final recibía los gritos y se ponía a llorar, ¿qué crees que pasaba o por qué crees que lo hacía? Porque cuando él tenía 7 años, su mamá falleció y su papá lo trató a gritos, ¿sabes? Y entonces cuando él lo trató a gritos y a golpes, cuando él se conecta con un directivo que lo trata igual, regresa a su infancia y tú me dirás, Mari, ¿y a poco eso es mi responsabilidad? Pues tal vez tú como director o responsable de recursos humanos, sí, ¿de qué? De habilitar a tus líderes que sean capaces de ver la grandeza de cada persona, de descubrir cuáles son sus limitantes, de descubrir cuáles son aquellas cosas que tal vez del pasado le van a impactar en el futuro y tienen que aprender a sacar el máximo potencial. Entonces, ¿qué hicimos con este líder? Pues tuvimos que trabajar a través de una intervención positiva y cuando él se da cuenta del efecto negativo que tenía su estilo de liderazgo, aparte que su estilo de liderazgo era malísimo, ¿qué impacto tenía en la productividad de este colaborador y sobre todo en la autoestima? Es cuando él logró hacer un cambio. ¿Y qué creen que pasó con el chico? Sacó su máximo potencial. Entonces, como responsables de recursos humanos, sí es importante que sepamos esto.